hoy presentó formalmente la renuncia a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Denunció por medio de una carta que hubo injerencias por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, en nombramientos políticos. Esta es la carta con la que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, renunció a su cargo, argumentando presiones para hacer nombramientos a favor de Armando Benedetti. Esta decisión ha sido tomada tras una profunda reflexión personal y profesional, en un contexto que exige responsabilidad y coherencia con los principios que siempre ha guiado mi comportamiento privado y público. Buitrago asegura que su renuncia se hará efectiva desde el 1 de junio. Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas, puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo. Ella dice que yo es que la llamé para unos puestos y que por eso se va. Eso es mentira. La actuación de ella es de una persona que la votaron. Entonces, como la votaron, sale a golpearle siempre al perro más flaco. Y lo que voy a poner es una denuncia por calumnia e injuria. La ministra duró menos de un año en el cargo. En noticias económicas, el DANE reportó un crecimiento en la economía colombiana del 2,7%. El reporte del DANE muestra que la economía colombiana creció 2,7% en el primer trimestre del año, mientras en igual periodo del año anterior se ubicaba en 0,3%. Se volvió a niveles de 2023 gracias a la dinámica que viene presentando sectores como el comercio, la agricultura y los servicios. Actividades artísticas, de entretenimiento, actividades de los hogares crece al 15,5%, un aporte de 0,6 puntos porcentuales. Siguen siendo protagonistas los juegos de azar en línea, pero también resaltar las actividades culturales y entretenimiento. El comercio es el sector que viene impulsando la economía nacional, sobre todo en la primera parte del año. Este incremento se da por la reactivación del consumo de los hogares. El comercio al por menor fue la estrella del comercio al por menor. Tenemos todos los aparatos electrónicos, informáticos, tuvieron un crecimiento muy importante a lo largo de este primer trimestre. Rebajas que tuvimos que dinamizaron todo este sector, pues fueron muy importantes en ese comercio al por menor. Las cifras del DANE estuvieron en línea con las expectativas del mercado financiero. Gremios económicos y la academia destacaron este crecimiento de la economía colombiana. Los gremios destacaron las cifras del crecimiento de la economía nacional relevadas por el DANE. La agricultura fue uno de los sectores que más creció, en especial por la trilla del café. Otras ramas de actividad presentaron positivas cifras. La estabilidad relativa en los costos de los insumos, tanto para los agricultores como para los productores de proteína de origen animal, también son vientos favorables para ese desempeño que evidencian las cifras del DANE. Fedesarrollo también resaltó las cifras, aunque advirtió que se mantienen los riesgos sobre la economía. Una economía que crecerá cerca del 2,6% en el año completo, con unas menores tasas de interés por parte del Banco de la República, una menor tasa de inflación que debería estar por debajo del 5%, pero por supuesto con riesgos, tanto en el frente interno como en el frente externo. Para el cierre de año se espera un crecimiento de 2,6%. El gobierno nacional anunció un nuevo proyecto energético para el país. El gobierno nacional anunció un proyecto de ley con el fin de transformar el sector eléctrico en el país. La iniciativa, que se llevará al Congreso de la República, buscará medidas sobre la opción tarifaria, que es la deuda de los usuarios que se generó en pandemia. Además, la estratificación del servicio y la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esperamos que también se vinculen los usuarios, a los trabajadores en el sector de la energía, solo por poner un ejemplo. Los asuntos de la energía, que antes, como lo hemos señalado, se discutían solamente en recintos cerrados y en medio de aparentemente un lenguaje técnico, se vuelvan públicos. Para ello, el funcionario invitó a todos los actores del sector para la construcción de dicho proyecto. Queremos invitarles a seguir conversando sobre las apuestas alrededor de nuestro programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Esto alrededor de la transición energética, de lo que hemos denominado en este gobierno la democratización de la energía, donde ponemos al usuario en el centro del sistema eléctrico del país. El gobierno ratifica su compromiso de seguir avanzando en la transición energética del país. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos para este jueves 15 de mayo. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.196 pesos con 66 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.110 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.681 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 75 centavos. El precio interno se cotizó a 3.072.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 70 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 64 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,67% a 1.666 puntos. El dato del día en Noticentro 1 se reveló que hay menos viajeros colombianos viajando hacia el exterior. Cerca de 1.751.000 colombianos salieron hacia el exterior entre enero y abril del presente año. Esto significó una leve reducción del 0,1% frente al mismo periodo del año anterior, pero corrigiendo la tendencia que venía mostrando a marzo de menos 4,1%. De acuerdo con ANATO, el 24,5% de los colombianos que viajaron tienen entre 30 y 39 años. Con relación a los destinos que visitaron, el 30,7% se dirigió a América Latina y Centroamérica, mientras a Europa el 19,2%. En noticias internacionales, Estados Unidos tomó represalias contra Colombia por el reciente acuerdo firmado entre nuestro país y China, la Ruta de la Seda. Estados Unidos impuso sus primeras represalias económicas contra Colombia tras su ingreso a la iniciativa de la Franja y la Ruta de Seda de China. Estados Unidos se opondrá enérgicamente a proyectos recientes y próximos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales para empresas estatales y controladas por el gobierno chino en Colombia. Washington considera que la participación de compañías chinas en infraestructura clave puede comprometer la seguridad económica y estratégica de la región. Los dólares de los contribuyentes norteamericanos no deben utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio. Una de las obras que podría verse afectada es la primera línea del metro de Bogotá, construida por un consorcio liderado por empresas chinas. Aunque el proyecto ya está en marcha, fuentes del Departamento de Estado indicaron que revisarán caso por caso los proyectos futuros que requieran financiamiento multilateral. Según cifras oficiales, Colombia mantiene un déficit comercial de 14.000 millones de dólares con China, lo que para Washington es categorizado como una desestabilización económica a nivel regional. Un congresista de los Estados Unidos catalogó como una imbecilidad el tratado entre Colombia y China. Una nueva polémica sacude las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El congresista estadounidense Carlos Jiménez lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro tras la firma de un acuerdo entre Colombia y China para unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. La imbecilidad de Gustavo Petro no tiene límites. Qué pena nos da por nuestros hermanos colombianos que tienen a un drogadicto en la presidencia, vendiéndole al país a los chinos comunistas y ladrones. El acuerdo ha generado preocupación en sectores políticos y económicos, especialmente en Estados Unidos, que ve con recelo la creciente influencia de China en la región. Algunos analistas advierten sobre posibles preocupaciones en la relación bilateral entre Colombia y su principal socio comercial, Estados Unidos. En noticias económicas, el DANE reportó un crecimiento en la economía colombiana del 2,7%. El reporte del DANE muestra que la economía colombiana creció 2,7% en el primer trimestre del año, mientras en igual periodo del año anterior se ubicaba en 0,3%. Se volvió a niveles de 2023 gracias a la dinámica que viene presentando sectores como el comercio, la agricultura y los servicios. Actividades artísticas, de entretenimiento, actividades de los hogares crece al 15,5%, un aporte de 0,6 puntos porcentuales. Siguen siendo protagonistas los juegos de azar en línea, pero también resaltar las actividades culturales y entretenimiento. El comercio es el sector que viene impulsando la economía nacional, sobre todo en la primera parte del año. Este incremento se da por la reactivación del consumo de los hogares. El comercio al por menor fue la estrella del comercio al por menor. Tenemos todos los aparatos electrónicos, informáticos, tuvieron un crecimiento muy importante a lo largo de este primer trimestre. Rebajas que tuvimos que dinamizaron todo este sector, pues fueron muy importantes en ese comercio al por menor. Las cifras del DANE estuvieron en línea con las expectativas del mercado financiero.